Nosotros retomamos a partir de este momento. Buen programa. Gracias, buenas tardes para todos. Y finalmente, en la noche menos pensada, porque es una noche en la que solemos hablar de nacimientos y de esperanza, al menos en nuestras latitudes, en nuestra sociedad, muy cerquita, se habló de muerte y de desesperanza. Estamos hablando de los casos que salieron a la prensa. 3 femicidios, ya confirmado además el fallecimiento de una de estas mujeres que todavía, bueno, había esperanza porque estaba internada grave, sí, pero... Y esos son solo los casos que salieron a la luz. Después de este tape que nos va a introducir en lo que fueron estos titulares, vamos a estar conversando con Bautista Duagón, experto en casos de violencia de género, que nos va incluso a introducir un poco más en cuán dura fue esta Nochebuena en este tema. Director. El hombre vivía en la casa de al lado de su expareja, una mujer de 35 años, madre de la joven fallecida. El hecho ocurrió en la noche del martes, cuando la mujer y su hija preparaban la cena de Nochebuena junto a su nieto, un niño de 3 años. La pareja había finalizado su relación hacía poco más de un mes. Este martes, el hombre concurrió a la vivienda ubicada en Manuel Acuña y calle 4, en la zona de Maroñas. Una vez en el lugar, comenzó una fuerte discusión que terminó cuando el hombre tomó un fierro removedor de brasas y le pegó en la cara a la mujer de 35 años. La joven salió en defensa de su madre y el hombre la apuñaló en el pecho dejándola gravemente herida. Tras esto, el homicida fugó del lugar. En tanto, la joven de 18 años fue trasladada de inmediato al Hospital Pasteur, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida recibida. El hombre, según la policía, permanece prófugo, pero pesa sobre él una orden de detención y está plenamente identificado. Según explicaron fuentes judiciales a Telemundo, no había denuncias de violencia doméstica en la pareja. Lorena González tenía 38 años, su hermana Rita 10 años más. Las dos estaban preparando la cena de Nochebuena junto a sus hijos, un joven de 28 años, hijo de Rita, y un adolescente de 14, hijo de Lorena, en una vivienda de Duviñoso Terra y Juan José de Amézaga, en La Comercial. De pronto, irrumpió en el lugar la expareja de una de las mujeres y padre del menor de edad. El hombre fue echado de la vivienda en primera instancia por su sobrino, su hijo y hasta su excuñada cuando comenzó a increpar a su pareja por una serie de denuncias que ésta le había impuesto por violencia doméstica. El hombre se fue hasta una pensión donde vivía en la calle Pando, tomó un arma calibre 38 y sobre la 1 de la mañana volvió a la casa de su expareja. Allí disparó primero contra Lorena, 3 tiros en la cabeza. Luego le disparó en el pecho a Rita, quien murió en el lugar y había salido en defensa de su hermana. Lorena González está internada en estado grave y con muerte cerebral en una mutualista. Tras disparar contra las 2 mujeres, el hombre se atrincheró en la vivienda hasta que llegó la policía. Allí logró escapar por el fondo de la casa, subiéndose a los techos de las viviendas vecinas. Luego llegó a la pensión de la calle Pando y se tiró en su cama hasta que la policía llegó y lo detuvo. Luego de varias idas y vueltas en los últimos años, la pareja se había separado en el mes de julio tras una serie de denuncias por violencia doméstica. Luego de la separación, la justicia impuso medidas de restricción de acercamiento al hombre que, según la policía, violó de forma constante. Las amenazas y los reproches continuaron durante varias semanas, pero en los últimos días el acoso habría cesado, informaron los propios investigadores del caso. El hombre, en tanto, fue detenido y trasladado a la sede judicial donde fue indagado por el fiscal de 12º turno, encargado de violencia doméstica, quien seguramente formalizará la investigación el próximo jueves. Bien, 2 puntualizaciones. Primero, Lorena Suárez falleció, eso es lo que ya sabemos a esta hora. La segunda, esa frase que suele repetirse. Constantemente violaba la orden de no acercamiento. Desacato, repetido desacato sin consecuencias penales, pero sí como consecuencia esta tragedia. Si nos quedará camino por andar. Bienvenido, Bautista Duagón, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. También un abrazo bien grande para Marta Balfre, abogada, muy vinculada a estos asuntos también, y ex compañera de la casa. Bien, antes de ir a los casos concretos, y antes de empezar, conversábamos con Bautista y le digo, Bautista, ¿te sonó el teléfono muchas veces esta Navidad?
justamente por parte de las asociaciones e instituciones con las que trabajás en estos asuntos, me decía, sí, y es muy poco lo que sale a la prensa. ¿Qué más pasó? Bueno, primero aclarar un poquito, yo trabajo para servicios de Mides y NAU, de niños y mujeres que se encuentran en riesgo de vida. Sí. Estas fechas en general no solo no disminuye lo que viene a ser un delito que es bastante frecuente en este país, sino es el delito contra las personas más denunciado a lo largo de los años, sino que se incrementa. Y bueno, hemos tenido de todo tipo de situaciones de urgencia, y un poco escuchando lo que todos nos movilizaba ahora en el spot introductorio, que algunas situaciones nos rompen los ojos, seamos o no seamos abogados, qué es lo que pasó como un hombre que tenía reiteradas transgresiones sobre una medida cautelar que le habían puesto, seguía libre, seguía incumpliéndolas y evidentemente... Sin consecuencias, ¿no? Se llevó la vida de dos personas y ahora ya es tarde, ahora ya es tarde. Así que, contrariamente a lo que uno puede imaginar, es justamente en estas fechas donde aumenta la violencia contra... esta violencia intrafamiliar, ¿no? Machista. Yo no sé si es que se incrementa por esta fecha, porque creo que nadie hizo un análisis. Es un poco el sentir en donde en algunas situaciones también hemos tenido picos altos a mitad de año, sí, ¿verdad? De varios niños y varias mujeres asesinados o con lesiones graves. Lo cierto es que a veces en algunas mentes la intención de revincularse con su pareja aflora más en estas fechas. Lo que no quiere decir, yo a veces estaba leyendo en la prensa, que hay ciertos factores que hablan del alcohol y eso, y para mí, no, o sea, como que no, se están confundiendo las situaciones. No por tomar alcohol en una fiesta yo voy a tomar la decisión de matar a mi pareja, hay algo predispuesto y al otro. Ya, sin pero duda, digo, claro. Sobre todo cuando hay móviles y armas que ya yo voy predispuesto a cometer ese hecho. Entonces, más allá de las fechas, lo que yo hago es el balance anual antes de entrar al análisis de los casos, que seguimos con muy altas cifras de pérdidas de vidas, de inocentes, de mujeres, de niños, por este flagelo, y a pesar de que se toman medidas, no la estamos logrando bajar. Siempre cambia un poco el matiz. De pronto, ahora este último ejemplo de que esta persona que pierde la vida, hasta hace poco no caía en la estadística. Entonces decimos, bueno, hubo 21 muertos, 23 muertos, no es tanto respecto de los 30. Hay un aspecto de azar que la estadística no lo maneja. Cuando el hombre está dispuesto a matar, mata a la mujer, mata a la nuera, cree que la mata y luego se quita la vida, ¿verdad? Que esa mujer sobreviva o ese niño sobrevive y no muera, no significa que nosotros trabajamos mejor o peor en la prevención a lo largo del año. Es que hay ciertos elementos que a nosotros nos siguen jugando. En este caso, a las estadísticas las cierran a favor. Pero las personas, el ejemplo de la muerte de hoy, es clarito para que quede claro de que las personas a veces se debaten entre la vida y la muerte no porque se hubo una mejor política de prevención. Lo mismo también, no solo respecto de los delitos, no solo respecto del tema del alcohol, hablamos del tema también del tema de las medidas. O sea, no tenía medidas. Acá tuvimos 3 homicidios ahora, en estas 48 horas. 2 se llevaron la vida que tenían medidas. O sea, como que, digo, no tenía medidas, entonces como que alguien cree que se es culpa de que no es responsabilidad de nadie, que es un hecho de que... Y si analizamos que la mayor parte de los femicidios en este país y los homicidios, queda claro de que sí hubo alertas, hubo avisos previos que se podían haber tomado medidas y no se tomaron. Bien. O sea que más allá de todo lo que pueda hacer la reflexión sobre la naturaleza cultural, de la estructura del patriarcado y demás, está el aspecto de políticas públicas involucrando e interpelando a todos los protagonistas del sistema que va de policía a juez. Sí, juez, fiscal, abogado. Exacto. No estamos trabajando bien. Bueno, yo creo que los números hablan por sí solos. Si tuvimos 24 muertes contando esta triste pérdida y 17 casos de femicidio, que como le dije, en muchos aspectos obedecen al azar. Yo recuerdo este año fácil 4 o 5 homicidas que
luego de haber creído que habían ultimado a su pareja, se quitaron la vida. Sí. Y esas mujeres sobrevivieron. Bueno, de ese tipo de situaciones tenemos 17. Si a los 24 casos horribles que hemos tenido le sumamos 17, con nosotros tenemos un promedio de 30 homicidios por año, por violencia de género, vemos que estamos por arriba. Entonces, realmente a uno le queda el sinsabor de que quedó mucho por hacer. Yo hoy escuchaba entrevistas que se hicieron en los medios de prensa a distintos protagonistas del quehacer justamente en temas de seguridad, y se hablaba mucho de las tobilleras, y cuántas faltaban, y cómo 200. En realidad... 200, sí, pero que en realidad cada vez que llegan las que faltan, bueno, como se tiene que prorrogar el tiempo de utilización, siempre estamos por detrás. Al final, ¿pasa solo por ahí o pasa por... Vuelvo a este caso concreto. Había hecho caso omiso de las medidas cautelares que se le habían impuesto en reiteradas ocasiones. Porque nadie, a ver, obviamente, si el tipo está en su pensión, va a buscar el arma y decide ir a matar a su mujer y a los que vengan, porque más o menos esa es la, ¿no? Adelante del hijo, de los nietos, nada importa. Contra eso no hay prevención posible, porque no va... Pero ¿qué pasó antes para que este hombre llegara a eso? ¿Qué pasó con esos desacatos que no fueron considerados como tal? Marta. Muchas cosas se me ocurren. Lo primero es que la ley ha probado ser fracasar con total éxito. Porque, de hecho, la ley se supone que es más rígida, pero en los hechos la cantidad de muertes de mujeres no baja. Si bien ¿Pero es culpa de la ley? A ver, no es culpa de la ley. ¿Es la ley que es mala o es la ley que no se aplica como debe aplicarse? Hay dos cosas. El delito de homicidio ya existía. Sí. La ley lo que vino a crear es la figura especial de femicidio. Sí. Ahora, ¿con eso tú cambias el problema? No. Porque la ley lo que hace es punir una conducta que está mal. Pero volvé para antes. ¿Hay recursos para eso? O sea, ¿hay un equipo técnico que realmente pueda valorar el riesgo que corre una persona? ¿Qué pasa cuando la persona va, denuncia y no pasa nada? A veces hasta se cansan de denunciar y dicen, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Entonces, que no haya denuncias o que haya medidas, no cambia nada, porque el problema es que como que les cuesta mucho a los operadores el decir, bueno, acá hay un desacato, bueno, se toman las medidas penales que corresponden. Pero cuesta, cuesta mucho. ¿Pero eso es cuestión de recursos? Es cuestión de recursos. Perdón, que un desacato sea considerado como tal, ¿es cuestión de recursos o es cuestión de...? Es cuestión de recursos. Porque de mentalidad. Es cuestión de recursos también. Porque ¿Por qué? A ver. Si tú vas a la comisaría y dices, mira, yo tengo medidas y la persona denunciada que la incumplió. Sí. Llaman por teléfono y como no está unido, el que lo recibe dice, bueno, intímenlo al estricto cumplimiento. Mire que no, pero ya fue desacato, ya está. Sí, ¿por qué no aplicamos lo que dice la ley sobre el desacato? Y porque les cuesta un montón. Pero no plata. Pero a eso voy. Es que no está aceptado. No plata. No, les falta plata porque les falta el equipo técnico que evalúe realmente el riesgo. Cuando tú tenés montones de denuncias, si todo es rojo, si todo es alerta, nada es urgente. Punto uno. Por supuesto, pero me estás... La clasificación. Pero de nuevo, Marta, estamos hablando de profesionalizar a los operadores. ¿Ah? No necesariamente estamos hablando de que faltan operadores. Ahí sí habría recursos involucrados. Operadores. Capaz que es otro tema extra, pero los que están, ¿cómo están trabajando? Faltan operadores, porque están saturados de tema. Entonces, como dicen, esto es violencia doméstica, que lo vean los de violencia doméstica. Y hay veces que ya no es violencia doméstica. A eso voy. Si tú tenés en las comisarías los fiscales que están para otro tipo de delitos, es como que está, bueno, si no hay abuso, si no hay sangre, y bueno, que lo vean de violencia doméstica. Eduard Hoffman, bienvenido hoy. Muchas gracias. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos las leyes, creo que faltan recursos, muchos recursos, pero hay casos que son evitables, como decía el doctor, ¿no? O sea, si hay medidas cautelares, no puede ser que no las cumplan o no puede ser que un agresor se quite las tobilleras, más allá de que realmente tenemos una deficiencia de lo que es la sí. Se la puede quitar. Se la va a quitar. ¿Qué hacemos con eso? Ese es el tema. Por eso mismo, lo que pasa que hace una semana y media atrás estaba sentado ahí donde está el doctor y hablamos de otros 3 casos también que habían sucedido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Digo, ¿se aplica la ley? ¿No se aplica la ley? ¿Qué pasa con estos individuos que realmente un papel que digan no se puede acercar, lo van a violar? Entonces tenemos que tener otro tipo de políticas que no las tenemos hoy, ¿no? O sea, de ser más estrictos, porque seguimos hablando de lo mismo, que siguen violando las disposiciones que emanan de la justicia, ¿no? Y la mujer esa que hizo la denuncia, digo, no se queda tranquila y cada vez está más intranquila con estas situaciones que están pasando y cada vez creo que las denuncias aumentan porque se está visibilizando la situación, pero el Estado cada vez pone menos recursos, porque una ley no basta.
hay que una cantidad de profesionales que deberían evaluar a estas personas, pero como están saturados de trabajo, a veces, ¿viste? No se puede hacer, ¿no? Graciano. Creo que lo primero es asumir realmente la importancia que tiene este tema en la sociedad. Y una manera es compararlo con la situación de otros países que viven, digamos, en la misma tipo de cultura, llamémosle así. Sí, que son sociedades patriarcales, pero con índices de femicidio mucho menores. Bueno, ¿cómo funciona ahí entonces? Y me gustaría tener un ejemplo que en fin, yo lo sigo porque hace mucho tiempo que, en fin, sigo mucho la realidad española en todos los ámbitos. También en este ámbito de la violencia doméstica, entre otros ámbitos. Y ponen, en España, en este año 2019, hubo 99 femicidios. 10 veces menos que nosotros casi han tenido este año. ¿Qué pasa? Pero España tiene más de 10 veces la población uruguaya. O sea, es como si en España hubiera más de 10 veces. Es como si en España hubieran habido en un año, comparado con las cifras uruguayas, alrededor de 500 femicidios. O sea, esto es simplemente para dar la idea de la importancia que tiene, no solamente para la sociedad nuestra, sino a nivel de la realidad comparada de otros países. Tenemos 3 veces más que Argentina y casi 3 veces más que Chile. A cada vuelta, cerquita. En comparación con la población. Entonces, digo, acá están pasando cosas, hay un fenómeno similar en cuanto al origen, en fin, lo hemos discutido. Al trasfondo cultural, digamos, sí. Sí, y otras situaciones, conflictos mal resueltos, en fin, una serie de circunstancias que rodean este tipo de delitos. Ahora, en Uruguay está pasando algo que hace que la realidad uruguaya sea diferente. Y no porque los hombres o las mujeres en Uruguay tengan problemas diferentes a los que tienen en otros países. Es porque hay una respuesta, claramente, hay una deficiente respuesta de las entidades estatales que tienen que abordar desde múltiples ángulos esta problemática. Porque nosotros estamos hablando como decía Marta, cuando se prende la luz roja, cuando ya hay 3 denuncias, 4 desacatos y todo. Pero hay pasos previos que seguramente de encararlos de la forma debida no se llegaría a ese desenlace. Ale. Sí, creo que me parece que la mirada que esta coyuntura exige de algún modo nos obliga a coincidir en muchos aspectos, porque más allá de las razones profundas, que creo que a lo que intentabas aludir vos, acerca de las razones por las cuales una persona, un varón, se siente con derecho de agredir a una mujer, más allá de ese contexto que nunca jamás y en ningún motivo hay que dejar de estudiarlo, ¿no es cierto? ¿Qué nos está pasando? Incluso yo agrego, a propósito de lo que dice Graciano, algo en relación a España. España, ayúdenme ustedes que probablemente tengan datos más concretos. España no hace tanto tiempo atrás tenía gravísimos problemas. Por lo tanto, España ha logrado en alguna medida, no quizás los asuntos de fondo, pero lo que tiene que ver con las muertes, ha logrado solucionarlo. Y es ese asunto donde una y otra vez a uno... Evitar el desenlace trágico sin vuelta, ¿no? A esta especie de déjà vu constante que con relación a este tema tenemos, ¿verdad? Porque el abogado Bautista, que ha venido tantísimas veces, nos puede asegurar que son muy difíciles los casos de femicidio, es decir, de muertes de mujeres a manos de varones, sin que antes no hubiese señales, avisos previos clarísimos, meridianamente claros, ¿verdad? Claro que puede haber algún caso, pero en todo caso luce como la excepción. Y ante ese asunto todavía la seguimos corriendo de atrás. Agrego, más allá, cortísima, el tema tobillera simplemente, porque si bien es un asunto que hoy, creo que en Radio Sarandí se dio cuenta de los problemas que hay en la medida, igual soy de los que cree, a menos que los números me desmientan, y naturalmente hay cambio de opinión, que la tobillera, sin ser perfecta, sin ser la que soluciona aún así los casos de femicidio de personas que tenían tobilleras, son bastante menos a los que terminan matando a la mujer sin tobillera. Me parece que es un asunto elocuente también, que no hay razón por lo cual dilatarlo más. Sí, tengo el gusto de integrar este panel desde mayo y en estos 8 meses creo que ha sido el tema recurrente que hemos tocado aquí. Y siempre me quedo con la misma sensación, cuánto de esto se pudo haber evitado. Lo que decía Alejandro hoy de Juli Zabaleta, directora de Género del Ministerio del Interior, ella hablaba del faltante de unas 200 tobilleras. Yo estuve hablando hace un rato con integrantes de organizaciones contra la violencia de género. Ellos dicen que es un poco más alto el número, calculan cerca de 300. La casuística por lo menos indica eso que dice Alejandro. No es perfecta, pero se sabe quiénes han tenido la tobillera. Ha probado ser eficiente. Ha probado ser eficiente. Y el otro tema que también me deja pensando es con respecto a la urgencia de este tema, del cual nadie duda. Hoy, ¿la emergencia nacional? La diputada Gloria Rodríguez señaló que era muy largo, y concuerdo plenamente, esperar hasta marzo
para trabajar esta ley de urgencia. Me pregunto si el Parlamento, ante los hechos, no puede por lo menos dar ese puntapié y dar una señal que, si, como decía Marta, lo que faltan son recursos, quizás se los pueda entregar y no esperar, inclusive hasta por aquello que decíamos el otro día, una transición tan larga, hasta marzo o capaz que más todavía que empiece a funcionar plenamente el Parlamento. Rodríguez Pupo. Faltan recursos y falta inteligencia policial, o sea, la inteligencia policial que hay para otro tipo de delitos. Sin duda hay algo ahí en el medio que no está funcionando. No puede ser que esta sociedad, que es tan parecida a la argentina y a la chilena en valores culturales, o por lo menos en niveles de machismo, no puede ser que tengamos 3 veces más que ellos. Este tipo de delitos, además, es un delito muy especial y muy diferente al resto de los delitos. Es un delito que en el 70% de los casos, corríjame, se da adentro del recinto domiciliario. O sea, es muy difícil de controlar eso. Se conoce quién va a ser el homicida. Claro, se conoce quién va a ser el homicida. Y la otra cosa es un delito que avisa. O sea, hay 300 denuncias por día que llegan a alguna dependencia oficial de este tipo de denuncias. Quiere decir que hay información suficiente, caudal de información suficiente como para hacer un seguimiento inteligente y después tener una respuesta acorde para repeler este delito o por lo menos para prevenirlo. ¿Qué falta? En concreto, seamos prácticos. Sí, se han hecho cosas, pero creo que para mí lo que falta es autocrítica. ¿De parte de quién? De todos los actores que estamos involucrados. Yo mismo también me interpelo y realmente no tenemos la capacidad de nosotros criticarnos. Por ejemplo, si decimos que en Uruguay el promedio de los últimos 10 años es de 30 mujeres que fallecen por víctima de violencia y tenemos una lista de espera de 200 tobilleras, Cuando hay recursos para otras cosas, ¿cómo puede ser que no haya Jefatura de recursos para Policía es un esto? edificio nuevo en Varela. No es que falte dinero. Evidentemente, para mí, no hubo las mismas prioridades al momento de tomarse las decisiones. Cuando se crea la ley de género, del 2002 al 2018 no hubo nada. Sobre el 2018, ya sobre las postrimerías del final de un mandato, se toma la decisión de aprobar una ley y a medias. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Mira este mensaje. Mi sobrina tiene custodia policial hace más de un mes. El agresor ya lleva rotas 3 tobilleras. Se la pasea por la esquina de la casa como si nada. Una vez que puedas poner de excusa que se te rompió sin querer. 2, qué casualidad. 3, para adentro. O estamos o no. Pausa y ya venimos. Entre el olvido